¿Sabías que el uso del rosario durante la Semana Santa puede convertirse en una fuente inmensa de protección y bendición si lo haces de la forma correcta? El Padre Pío, este gran santo amado por millones de fieles en todo el mundo, no solo vivía con el rosario entre sus manos, sino que reveló consejos espirituales muy concretos sobre cómo usarlo en los días santos. Para él, el rosario era mucho más que una oración repetitiva. Era un escudo frente al mal, una cadena de luz que unía el alma con el cielo, y un camino directo al corazón de la Virgen María. En este vídeo, desde su propia mirada espiritual, descubrirás las 3 cosas que el Padre Pío recomendaba hacer con tu rosario en Semana Santa para obtener protección divina y paz profunda en tu hogar y en tu alma. No ignores este mensaje. Puede ser el cambio que estás necesitando. Antes de comenzar, quiero invitarte a que realices un pequeño acto de fe que, como decía el mismo Padre Pío, abre las puertas del cielo. Si tú también deseas vivir esta Semana Santa con la protección de Dios y de la Virgen, escribe ahora en los comentarios: mi rosario es mi refugio. Escribe esta frase con devoción y deja que la fe empiece a obrar en tu vida. Quédate hasta el final del vídeo para descubrir cada una de las 3 acciones que el Padre Pío nos dejó como legado para transformar nuestro rosario en una verdadera armadura espiritual. Para el Padre Pío, la Semana Santa era el tiempo más sagrado y decisivo del año litúrgico. En esos días, el cielo se abre de una manera especial para derramar gracias sobre las almas dispuestas, pero también el enemigo intensifica sus ataques, tratando de distraer, confundir o alejar a los creyentes de lo esencial: la cruz de Cristo. En medio de este combate espiritual, el Padre Pío siempre enseñó que el rosario es una de las armas más poderosas que puede tener el cristiano, especialmente en Semana Santa. No solo como acto devocional, sino como herramienta viva de protección, sanación, fortaleza interior y unión profunda con el sufrimiento redentor de Jesús y la compasión de María. Él decía que cada Ave María rezada con fe se convierte en un golpe contra el mal, y que el rosario rezado con el corazón es como un escudo de luz que rodea al alma y a su entorno. Durante la Semana Santa, cuando el alma está más llamada a unirse a la pasión de Cristo, el rosario no es una repetición vacía, sino una meditación viva que permite contemplar cada paso del Señor hacia la cruz. Es, como él lo llamaba, la cadena que nos une a María, y por medio de ella, a Jesús. El rosario, entonces, se transforma en una forma silenciosa pero poderosa de acompañar a Cristo en su dolor, y a María en su duelo. El Padre Pío rezaba el rosario constantemente, incluso hasta 30 veces al día, porque sabía que esa oración abría el corazón de la Madre de Dios, y que por medio de ella se obtenían gracias imposibles de alcanzar por otras vías. En Semana Santa, él animaba a los fieles a intensificar esta práctica, no solo por devoción, sino como preparación espiritual. Meditar los misterios dolorosos, especialmente, era para él una forma de entrar en comunión con el sacrificio de Jesús, de consolarlo en su sufrimiento y de permitir que ese sacrificio no quede en vano en nuestras vidas. Una de las enseñanzas más impactantes del Padre Pío era que quien reza el rosario con fe durante la Semana Santa, se coloca mística y espiritualmente al pie de la cruz. Allí, junto a la Virgen María, el alma permanece firme, aunque el mundo se agite. Ese permanecer a los pies de Cristo, aunque sea a través del rosario, da al alma una fuerza sobrenatural para soportar pruebas, resistir tentaciones y mantenerse en la gracia. Para el Padre Pío, el rosario no es una opción, es una necesidad, y mucho más aún en los días santos donde se libra una batalla invisible por las almas. El rosario durante la Semana Santa tiene un significado aún más profundo. Es el eco del sí de María que se repite en nuestros labios. El Padre Pío decía que cada cuenta rezada con amor es una ofrenda, un acto de reparación y un puente hacia la misericordia. En esos días en que recordamos el dolor, la sangre y el silencio de la cruz,
El rosario se convierte en una luz encendida en medio de la oscuridad. Es una forma de no dejarnos arrastrar por la rutina o el olvido, sino de responder con fidelidad al llamado del Señor. Y quien responde con fidelidad, siempre es recompensado con paz, con protección y con la cercanía del cielo. Una de las prácticas que el Padre Pío más valoraba, y que recomendaba a sus hijos espirituales, era la de tener el rosario no solo en el bolsillo o entre las manos, sino también visible en el hogar. Para él, los objetos bendecidos tienen un peso espiritual real. Decía que cuando se bendice un rosario, no se convierte en un talismán, sino en un instrumento consagrado, lleno de la gracia de Dios. La bendición transforma el rosario en un canal de protección espiritual, no por su forma externa, sino por el poder de la oración y la fe que lo rodean. Por eso, insistía en que cada rosario debía ser bendecido por un sacerdote fiel, y luego colocado en un lugar especial. Tener el rosario a la vista en el hogar es, según el Padre Pío, una declaración de fe. Es como entronizar la presencia de la Virgen en el centro de la casa. Muchos santos han enseñado que los objetos sagrados bendecidos alejan el mal y atraen la paz. El Padre Pío lo vivía así. Para él, un rosario colgado junto a la puerta, en la cabecera de la cama, o sobre un altar doméstico, no era solo un adorno devocional, sino un recordatorio constante de que ese hogar ha sido consagrado a Dios, y que en él reina la oración, la luz y la presencia de María. La sola presencia del rosario bendecido, con fe, puede cambiar la atmósfera espiritual de un hogar entero. Durante la Semana Santa, cuando el mundo celebra con distracciones y pierde el sentido profundo del misterio, el Padre Pío pedía a los fieles marcar sus hogares con signos visibles de fe. Y el rosario, como emblema del compromiso espiritual, debía estar presente. Él sabía que no todos pueden asistir a los oficios religiosos o vivir en ambientes propicios para la oración, pero colocarse bajo el amparo del rosario en casa ya es una forma de prepararse interiormente. Es una señal silenciosa para uno mismo, para la familia, y también para las fuerzas del mal. Aquí se reza, aquí habita la fe. Muchos testimonios de personas cercanas al Padre Pío narran cómo tener el rosario bendecido a la vista les ayudó en momentos de angustia, de enfermedad, de tristeza. Algunos afirmaban que solo con tocarlo sentían alivio, otros que les recordaba orar cuando estaban tentados a desesperar. El santo capuchino afirmaba que el alma, al ver el rosario, se reencuentra con su centro, se detiene, y recuerda que no está sola. Esa presencia física del rosario en casa no solo educa el alma, también protege. Es como si la Virgen misma se hiciera presente a través de ese humilde cordón de cuentas. Por eso, en Semana Santa, el Padre Pío sugería renovar esta práctica, bendecir de nuevo el rosario, si fuera necesario, y colocarlo en el lugar más visible del hogar, como gesto de fe y consagración. No se trata de superstición, sino de fe viva. Quien lo hace con sinceridad, con devoción, está diciendo con su acto: Señor, este hogar es tuyo. María, esta familia te pertenece. Y cuando Dios es el primero en el hogar, la protección no tarda en llegar. El rosario, entonces, deja de ser solo un objeto y se convierte en una presencia viva que transforma el ambiente y prepara el corazón para los días santos que se avecinan. Para el Padre Pío, meditar los misterios del rosario no era una actividad opcional ni decorativa dentro de la oración. Era el corazón mismo de esta devoción. Y durante la Semana Santa, cuando el dolor redentor de Cristo se vuelve centro de la vida litúrgica, el santo capuchino insistía en que debíamos sumergirnos especialmente en los misterios dolorosos. Según él, cada uno de estos misterios es una puerta hacia la comprensión más profunda del amor de Dios. La agonía en el huerto, la flagelación, la coronación de espinas, el camino al Calvario y la crucifixión no son solo escenas de un pasado lejano,
sino realidades vivas que el alma puede contemplar con el rosario en mano. Meditar los misterios dolorosos con el corazón permite al orante unirse interiormente a Cristo en su sufrimiento. El Padre Pío afirmaba que cuando alguien contempla con devoción el dolor de Jesús, no solo lo acompaña espiritualmente, sino que también recibe la gracia de comprender su propio dolor desde otra perspectiva. El sufrimiento se transforma en ofrenda, en reparación, en camino de redención. En Semana Santa, cuando tantos corazones están distraídos por el ruido del mundo, meditar estos misterios es como volver a sintonizarse con la frecuencia del cielo, el silencio, el sacrificio y la entrega. Para el Padre Pío, el poder del rosario crece cuando la meditación es sincera. No basta con repetir las palabras, hay que cerrar los ojos del cuerpo y abrirlos del alma. Él recomendaba que, antes de comenzar cada misterio, uno se detenga un momento y visualice la escena. Imagine a Jesús en su dolor, a María caminando junto a él, a los soldados, al pueblo, al silencio del cielo. Esa contemplación genera una conexión tan íntima que transforma el rosario en una verdadera escuela de amor. En los misterios dolorosos, el alma aprende a compadecer, a entregarse, a perdonar y a confiar. Además, el santo recordaba que meditar con profundidad estos misterios es una forma poderosa de protección. Decía que quien se une al sufrimiento de Cristo, camina con él por senderos invisibles de gracia. Que el alma que contempla la pasión queda marcada, sellada, como si el amor crucificado dejara una huella en su espíritu. En Semana Santa, esa huella cobra un significado especial, porque el sacrificio de Cristo se renueva de forma espiritual en cada corazón que lo acoge. El rosario se convierte entonces en un camino hacia el Calvario, no para sufrir sin sentido, sino para abrazar con amor el misterio de la redención. El Padre Pío aconsejaba dedicar al menos un rosario al día, durante Semana Santa, exclusivamente a los misterios dolorosos. No como castigo, sino como acto de amor. Y pedía hacerlo sin distracciones, sin prisa, dejando que cada palabra sea una ofrenda, cada cuenta una lágrima ofrecida, cada misterio una comunión con la cruz. El alma que hace esto, según sus palabras, no solo acompaña a Jesús, sino que también es acompañada por la Virgen en su propio sufrimiento. Y donde está María, no hay miedo, no hay tiniebla, solo luz, fortaleza y una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una de las prácticas más sencillas pero profundamente espirituales que el Padre Pío recomendaba era la de dormir con el rosario en la mano o bajo la almohada. Muchos podrían pensar que es solo una costumbre piadosa, pero para él era un acto de fe lleno de sentido espiritual. Decía que terminar el día con el rosario entre las manos es entregar la noche a la protección de la Virgen María. En ese gesto humilde y silencioso, el alma confía su descanso, sus sueños, sus pensamientos y su fragilidad al amparo del cielo. El rosario, incluso sin ser rezado por completo, sigue actuando como un escudo cuando es sostenido con fe. El Padre Pío insistía en que la noche es un momento donde el alma queda expuesta, donde el cansancio físico puede abrir puertas a la tentación, a la ansiedad, al desánimo espiritual. Pero cuando el rosario está presente, cuando se duerme en oración o con esa intención, el alma entra en reposo acompañada por la luz divina. María, como madre atenta, permanece junto a aquellos que le confían su descanso. El rosario bajo la almohada, según el Padre Pío, es como colocar el corazón dentro del Inmaculado Corazón de María, para que ella lo purifique, lo consuele y lo proteja mientras el cuerpo duerme. Muchos fieles que siguieron este consejo del santo afirmaron sentir paz al dormir, alivio de pesadillas, descanso más profundo e incluso consuelo en medio del sufrimiento. Y no es de extrañar. El Padre Pío enseñaba que lo importante no era cuántas oraciones se rezaban, sino con cuánta fe se vivía cada gesto. Dormir con el rosario no es superstición,
Es una forma concreta de decirle a Dios: te pertenezco incluso en mis horas de sueño. Es una consagración nocturna que convierte la cama en un pequeño altar y la noche en una vigilia silenciosa de amor. Además, terminar el día con el rosario en la mano ayuda a cerrar el ciclo diario con una actitud de entrega. Muchos de nosotros terminamos las jornadas con preocupaciones, con tensiones, con el corazón cargado. El Padre Pío aconsejaba: reza hasta quedarte dormido, y si no puedes terminar el rosario, los ángeles lo harán por ti. Esta frase, tan sencilla como profunda, revela la confianza absoluta que él tenía en la misericordia divina y en la intercesión de la Virgen. Para él, el rosario era la mejor compañía en vida, en el sueño y hasta en la hora de la muerte. Durante la Semana Santa, esta práctica cobra aún más sentido. Son días donde el alma necesita estar aún más unida a Dios. Dormir con el rosario no es solo un gesto de devoción, es un acto de comunión. Es como decirle a Jesús crucificado: no me alejo de ti, ni siquiera mientras duermo. Y a María Dolorosa: quédate conmigo esta noche, como tú estuviste con tu Hijo hasta el final. El rosario en la mano al dormir es una oración continua, un signo de fe que protege, que consuela y que fortalece. Como decía el Padre Pío: a quien tiene a María por madre, el demonio jamás podrá vencerlo. A lo largo de los años, innumerables devotos del Padre Pío han compartido testimonios impactantes sobre cómo estas simples pero poderosas prácticas con el rosario durante la Semana Santa han transformado sus vidas. Una mujer contaba que, tras años de vivir en una casa marcada por discusiones constantes y falta de fe, decidió colocar un rosario bendecido en cada habitación, como él recomendaba. Comenzó a rezar los misterios dolorosos cada día de la Semana Santa con devoción, y esa misma semana sintió una paz nueva. Su esposo, que nunca rezaba, le pidió unirse en oración. Para ella, ese fue un milagro silencioso, el inicio de una conversión familiar que jamás habría imaginado. Otros testimonios hablan de protección inexplicable en medio de peligros concretos. Personas que, tras colocar su rosario sobre la puerta o en la cabecera de la cama como un signo de fe, relataron haber sentido una presencia de paz que los acompañaba constantemente. Incluso durante enfermedades, noches de angustia o momentos de pérdida, muchos aseguran que sostener el rosario, especialmente al dormir, les permitió no caer en la desesperación, sino encontrar consuelo. Y es que el Padre Pío lo enseñaba con claridad: el rosario no es solo oración, es presencia viva de la Virgen María en el hogar. También abundan los testimonios de quienes, en medio de batallas espirituales intensas, encontraron fortaleza interior gracias a la práctica diaria del rosario. Un joven compartía que durante la Semana Santa, atormentado por ansiedad y pensamientos oscuros, decidió hacer lo que escuchó en un vídeo sobre el Padre Pío: rezar cada noche con el rosario en mano, incluso si no lo terminaba. Al tercer día, se despertó con una paz que no sentía hacía años. No fue magia ni coincidencia, sino fruto de una entrega sincera. El rosario, enseñaba el Padre Pío, es un bálsamo para el alma herida y una muralla para el corazón atribulado. Los frutos no siempre son visibles de inmediato, pero como también decía el Padre Pío, Dios actúa en el silencio y en lo oculto. Muchos de los que han seguido sus enseñanzas sobre el rosario descubren que su vida interior cambia sin darse cuenta. Hay más paciencia, más claridad para discernir, más deseos de hacer el bien. La Virgen María, a través del rosario, va modelando el corazón poco a poco, y cuando esa transformación ocurre durante los días santos, se convierte en una resurrección del alma. Porque quien entra a la Semana Santa unido al rosario, no sale igual, sale más fuerte, más lleno de fe y más protegido. El Padre Pío, con su vida de entrega, sacrificio y profunda unión con la Virgen María, nos dejó un legado que no debemos ignorar, especialmente en tiempos tan difíciles como los que vivimos.
El rosario no es una fórmula antigua. Es una herramienta actual, viva, poderosa. Y tú puedes comenzar hoy mismo a vivir la Semana Santa como Él lo enseñó. Bendiciendo tu rosario, colocándolo en tu hogar como signo de fe, rezando los misterios dolorosos con el corazón y durmiendo cada noche con esa cadena de amor entre tus manos. La protección y la paz que recibirás serán el fruto de tu fe. Si deseas que María te acompañe durante toda esta Semana Santa y que el rosario se convierta en tu escudo espiritual, escribe con fe en los comentarios: mi rosario es mi refugio. Hazlo como un acto de entrega y de amor. Suscríbete a Reflexiones del Padre Pío para seguir recibiendo mensajes que alimentan tu alma y fortalecen tu relación con Dios. Y recuerda las palabras del santo de Pietrelcina: ama a la Virgen y haz que la amen. Siempre recita el rosario. Que esta Semana Santa sea distinta, profunda, viva, y que tu rosario sea el hilo que te una para siempre al cielo.